El milagro mío está en ese lugar. Yo voy a ir. Alguien que levante su mano y diga, yo voy a ir. Yo voy a ir. Aleluya. Espíritu de Dios, te damos gracias por lo que tú haces, por quien tú eres. Porque tú eres quien nos toca, tú eres quien nos ministra, tú eres quien nos sana, tú eres quien nos habla. Tú eres por medio del cual el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Tú eres el que hace los prodigios y las maravillas. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros, soberano Rey, que hoy a tu pueblo se le pueda dar una palabra clara, fresca y buena. Bendito Rey de Gloria, te damos gracias, Rey, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres hermoso, soberano Rey de Gloria. Exaltamos tu nombre, amado, exaltamos tu nombre, Rey de Gloria. Adoramos tu presencia, santo, precioso. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Santo, poderoso. Gracias, Padre de Gloria. Gracias, Rey soberano. Exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Gracias, Abba Padre. Gracias, Abba Padre. Precioso Rey. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Rey de Gloria. Gracias. Está aquí. Soberano, Rey de Gloria, gracias por este tiempo. Bendito, exaltamos tu nombre, Padre. Te damos gracias por permitirnos adorarte, alabarte, exaltarte. Rey de Gloria, gracias por estar en tu casa, porque Cristo dijo, tu casa, casa de oración será llamada. Amados, amadas, Dios les guarde. Hoy vamos a hablar sobre lo que se ha estado hablando en estos días. Ese título de la prédica, ¿no? Vamos a hablar de lo que hemos estado hablando. Niveles de profundidad, bendito sea Jehová. Les estaba compartiendo Ezequiel 47, ayer y hoy, porque es el libro que estoy leyendo. Estoy avanzando desde Génesis en adelante, a ver qué voy encontrando por ahí. ¿Ya? En Ezequiel 47, habla sobre un avance en la profundidad de una visión. Les pasé un audio hoy, los que avanzaron a escuchar, chévere, si no, ayer repito, si es que me acuerdo, todo lo que dije ahí, ¿ya? Pero bueno, en Ezequiel 47, versículo 1, vamos a ir hasta el 12 más o menos, si Dios así lo permite. Padre, leo tu palabra en el nombre de Cristo, guiado por tu Espíritu Santo. Vamos a ver. Denme un minuto, abro acá. Vamos a ver qué dice también en la versión Biblia al día, a ver qué nos sorprende por ahí. ¿Ya? Ezequiel 47, 1, versión hebrea y traducción hebrea y versión Biblia al día. En la hebrea dice, luego él me trajo de vuelta a la entrada de la casa y yo vi agua fluyendo hacia el este de este umbral de la casa, porque la casa miraba hacia el este.
El agua fluía descendiendo de debajo de la parte derecha de la casa al sur del altar. ¿Ok? Les estaba hablando que la parte este, pues está la tribu de Judá, según cómo se distribuían las tribus, como le dijo Dios a Moisés en el tabernáculo, ¿no? Y dice que la tribu de Judá estaba al lado este, y las otras, que creo que era Isaacar y la otra no me acuerdo bien, si se acuerdan ahí me pasan el datico, Isaacar y otra más. Pero Dios ordenó a Moisés que cada tribu que estaba al sur, al norte, al este, al oeste, especialmente la del este, estaba bajo la bandera de la tribu de Judá. O sea, Isaacar especialmente estaba bajo el dominio de Judá. Entonces, Judá tiene que ver con Cristo, con el león de Judá, con el poder, la unción, liberación, sanidad, todo lo que tiene que ver con Yeshua, ¿ok? Y este templo que pues ve aquí Ezequiel, la mayoría de cosas se manifestaban por el lado este, dando a entender Dios que todo va a venir por medio de la tribu de Judá, ¿ok? Todo va a venir el río de aguas y todo el asunto, ¿no? ¿Ok? Por eso Jesús dijo, si supieras lo que Dios puso en tu interior, de tu interior saldrían ríos de agua, ¿ok? Entonces Daniel oraba hacia el este, ¿ok? Entonces me van a decir, pero pastor, o sea que Dios se manifiesta desde el este. No, en este caso se puede decir que sí, pero Dios es soberano y te puede hablar de todo lado, ¿ya? No es que si no oré viendo hacia el este, Dios no me va a escuchar, porque al oeste no me oye porque Él está sentado allá, entonces ya no sería soberano ni omnipresente, ¿ya? Pero es una forma en entender, porque hay sitios que Dios usa o sitios donde Él se ubica, y por algo todo se manifestaba al este, y Daniel oraba viendo hacia el este. No significa que todos estos años que oraste viendo al sur o al norte no te sirvió de nada. No, sí te sirve, pero son cosas y códigos que manejaban ciertas personas en la palabra de Dios. Entonces Daniel oraba al este porque al este estaba el templo, y en el templo la puerta del este es donde Ezequiel tuvo visiones, y tiene mucho significado espiritual. A eso me refiero. No me refiero que si no oras al este Dios no te escucha, ¿ya? Pero algunos estudiosos dicen que en el reino espiritual el trono está hacia el lado este, por el significado que tiene que ver con la tribu de Judá. ¿Me captaron? ¿Ya? Ok. Entonces, versículo 2, luego me llevó hacia afuera por la puerta norte y me llevó alrededor por afuera a la puerta exterior, por vía de la puerta este, donde vi agua chorreando del lado sur. Agua chorreando del lado sur, ¿ok? Versículo 3, con un cordel en su mano, el hombre salió hacia el este, y midió 1000 codos, un tercio de milla, y me hizo andar por el arroyo, y el agua subía hasta mis tobillos. Entonces, dice que este hombre, algunos dicen Cristo, ¿ya? Por cómo le describe en capítulos anteriores, que dice que tenía la piel como bronce bruñido, o como un bronce, de color de bronce. Y al único hombre que lo describen en escritura así es a Cristo, ¿ya? Lo dijo Daniel y lo dijo el apóstol Juan en Apocalipsis, y lo está diciendo Ezequiel. Entonces, algunos asumen que es Cristo, ¿ya? En su estado ultra mega glorioso, ¿ok? Y dice que le llevó a un arroyo. Entonces, un arroyo es tal vez unos 2, 3 metros, dependiendo del sitio, pero no pasa más de eso. Y no es profundo, porque dice a los tobillos. Un arroyo es algo chiquitico, ¿ok? ¿Dónde estaba? Ya, y me llegaba hasta los tobillos. O sea, pues hasta aquí. Casi nada, súper bajo, ¿ok? Versículo 3, y con un cordel en su mano el hombre salió hacia el este y midió 1000 codos, un tercio de milla, y me hizo andar por el arroyo que me subía hasta los tobillos. Él midió, versículo 4, otros 1000, y me hizo andar por medio del agua, la cual llegaba a las rodillas. ¿Ok? Aquí pasó de andar por el arroyo, y acá abajo le dijo, me hizo llegar al medio del agua. O sea, como que estaba entrando al arroyo y después le hizo dar un paso más, pero estaba en el arroyo, midió 1000, estaba en un arroyo que le llegaba hasta los tobillos. Le hizo andar más profundo, midió 1000 más, le hizo caminar esos 1000 codos,
y se dio cuenta que cuando llegó al tope de los 1000 codos, le llegaba ya más arriba. ¿Ok? ¿Sí? Hasta le llegaba a mis rodillas. Él midió otros 1000 y me hizo andar por agua hasta mi cintura. Llegó hasta donde le llegaba hasta las rodillas, dijo, aguántate, 1000 más. Pa, camina. Track. Llegó hasta la cintura. ¿Ok? Versículo 5. Finalmente él me dio 1000. Y era un río que no podía cruzar a pie, porque el agua profunda era tan profunda que uno tenía que nadar para cruzar. Era un río por el cual no se podía andar, pasó de arroyo a río. Entonces, no hablamos del largo del río, estamos hablando del ancho. Entonces, mientras más el hombre, ¿no?, lanzaba ¿qué era? Un cordel. Lo lanzaba 1000 codos. Al mismo tiempo que el cordel iba 1000 codos, el arroyo se ensanchaba, se ensanchaba, se ensanchaba. O sea, el sitio donde el profeta caminaba para la visión se iba haciendo más ancho. Y mientras se hacía más ancho, se hacía más profundo. Porque no tenía sentido un arroyo tan ancho y sin profundidad. No existe arroyos así. O salvo que sea un río seco o que se está secando. Y no es bueno ver eso. ¿Me captaron? Entonces quiere decir que él como que ya se acercaba a la orilla, 1000 más. Se iba acercando, 1000 más. Hasta llegar, creo que haber avanzado como, haber tirado 4000 codos. Creo que fue. ¿Ok? Y dice que en él no podía ya andar, sino que le tocaba nadar, ya no tocaba el fondo. Entonces entendemos que el arroyo se convirtió en un río. ¿Por qué? Por el ancho y por la profundidad. ¿Ok? Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Vamos haciendo la introducción. ¿Ya? Versículo 6, él me preguntó, hijo de hombre, o Ben Adán, ¿has visto esto? Entonces, guiándome, fue de vuelta a la ribera. Entonces llegó al sitio donde no podía avanzar más y le dio la vuelta. Quiere decir que ya estaba cerca de llegar a esa otra ribera. Pero le cogió y el mismo hombre le hizo dar la vuelta y le hizo regresarse a donde partió. ¿Estamos? Repito acá. Dice, entonces guiándome, fue de vuelta hacia la ribera. De vuelta. De vuelta significa que lo regresó. Dio vuelta y lo regresó. ¿Ok? Después que fui regresado, vi en la ribera del río un gran número de árboles de un lado y del otro. Entonces lo regresó, se paró en la ribera del río y vio aquí árboles que no estaban. ¿Ya? Y al frente, pudo ver al frente y había árboles. ¿Ok? ¿Alguien puede consultar en internet cuántos son 4000 codos? Quiero ver el ancho de ese río. Por favor. ¿Ya? Él me dijo, esta agua fluye hacia la región este y continúa descendiendo hacia el Abar. Cuando entra en el mar de aguas estancadas, o sea, el mar muerto, su agua se vuelve fresca. ¿Ya? Pero el agua del mar se vuelve fresca. Todo el río desemboca en el mar. ¿Ya? Ahora el mar muerto es un mar extraño porque no es un mar en el cual tú vas a ver olas. Es como que fuera un lago, porque está rodeado de continente o de tierra, ¿ya? Pero lo llaman mar, pero es como que fuera un lago literal. Y es un mar donde entra agua, pero no tiene salida, ¿ya? Por eso está muerto, por la cantidad de sal que se acumula ahí. ¿Ok? ¿Estamos? Por eso es muerto. Imagínate que el mar fuera encerrado. Tú coges. ¿Cuánto es? Ya, casi 2 kilómetros, 1800 metros. Casi 2 kilómetros medía ese río. Bastantísimo. ¿Ya? Casi 2 kilómetros. ¿Ok? 4000 codos. ¿No? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que el rato que él avanzó, ¿ok? El rato que él estaba avanzando, empezó a tener Dios le dijo, mira, hay árboles aquí y hay árboles al frente. ¿Ya? Algo que en el principio del arroyo no había. ¿Y qué significa árboles? En el reino espiritual, árboles también tiene que ver con personas. Porque cuando Jesús le dio la vista al ciego, le dijo al ciego, ¿qué ves? Veo a personas como si fueran árboles.
¿Ya? O sea, si tú te vas al Parque La Carolina y te paras al lado de un árbol, yo no te voy a confundir con un árbol, porque tiene un aspecto totalmente distinto. Así sea un árbol de este tamañito, pero no lo vas a confundir con una persona. Pero ¿por qué el tipo veía a las personas como si fueran árboles? Porque en el reino espiritual Dios nos compara con árboles. ¿Ya? Chao, mija. ¿Por qué? Porque dice, serán plantío de Jehová, robles victoriosos plantados por el Señor. ¿Ya? Isaías 61. ¿Ok? Nos compara con árboles. Jesús dice, yo soy la vid, es un árbol, una planta. ¿Ya? Las ramas, y ustedes son las ramas, y ustedes tienen que producir fruto. No está hablando como árboles, como plantas. Entonces quiere decir que cuando Jesús le abrió los ojos a ese hombre, primero le abrió los ojos en el reino espiritual. Por eso en el jardín del Edén, el árbol que está en el centro del jardín del Edén, el árbol que da la vida eterna, ya representa a Cristo. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la vid, yo soy la vida eterna. Por eso el Padre, cuando sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, dijo, no vaya a ser que ahora que conocen, tienen el conocimiento del bien y del mal, no vaya a ser que prueben el fruto que da ese árbol. ¿Ya? Jesús dijo, el que coma mi fruto, no, yo no sé si estamos, no morirá y tendrá vida eterna. Entonces Jesús está diciendo, oigan, el que estaba en el medio del jardín soy yo. Estamos acá. Amén. Sí, hace un tiempo les hablé algo similar. Hoy me estoy yendo más profundo. ¿Ya? Entonces Jesús estaba diciendo, yo soy ese árbol. Yo soy ese árbol que está ahí. ¿Ok? Si comen del fruto que yo les doy, van a vivir para siempre. Al que estén muertos, vivirán. ¿Por qué dijo aunque estén muertos vivirán? Porque Adán y Eva cuando comieron el fruto, realmente, ¿qué le dijo Jesús? Si comen el fruto del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. Entonces, si ellos comían el fruto del árbol del centro del Edén, aunque estaban muertos, hubiesen vivido. ¿Le captaron? Estamos acá. Por eso Jesucristo dijo, aunque el que coma mi fruto que yo le doy, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aunque haya pecado, aunque esté apartado de Dios, come lo que yo le doy, vive. ¿Ah? Lo que Él da, los frutos del Espíritu, muchas cosas, lo que Él te da, su palabra, muchas cosas. Tú te alimentas de la palabra. ¿Ya? Te alimentas de la palabra. Hay los frutos del Espíritu Santo, habla de frutos. Podía decir habilidades que te da el Espíritu, pero dice frutos. ¿Y qué da frutos? Un árbol. Entonces en el reino espiritual todo se ve como plantas. Entonces ahí dice que vi plantas o vi árboles en un lado de la ribera y en el otro lado de la ribera. ¿Ok? ¿Ya? Dice, versículo 7, después que fui regresado, vi en la ribera del río un gran número de árboles del un lado y del otro. Él me dijo, esta agua fluye hacia la región este y continúa descendiendo hacia el Arab. Cuando entra en el mar de aguas estancadas, el mar muerto, su agua se volverá fresca. Quiere decir, primero, niveles de profundidad en el reino sobrenatural o en el reino profético. Cuando tú entras en una visión, cuando Dios viene y te dice, mira, párate acá y voy a trazar con esta soga, con este hilo, 1000 codos. ¿Ok? Y tú te metes ahí. Cuando te habla de aguas profundas, significa de sumergirse. Por eso Jesús, cuando iba a hablar con Pedro, le dijo, boga mar adentro. Vamos a un sitio profundo, porque ahí es donde te muestra cosas, donde te habla. ¿Qué le habrá hablado a Pedro? Pues bueno, no sé, vamos a ver. ¿Ok? Pero en esto te dan niveles de profundidad. O sea, Dios te hace empezar desde la medida 0 hasta la 1000. Son niveles. ¿Ok? Niveles. Entonces tú entras y llegas al nivel 1000, llegaste al tope y ya no hay más. Entonces Dios mismo viene y te traza otra brecha. Vamos más adentro. Ok. ¿Ya? Y te va sumergiendo más, va aumentando, va en los pies, en los tobillos, va a las rodillas, va a cadera y después ya no puedes pisar. Porque hay momentos que llegas a tal profundidad de revelación que es como que flotaras. ¿Me captan? Es como que volaras, ¿ya? Entonces le hizo llegar a 4. Por eso muchos hablan que Dios habita en la 4ª dimensión.
Estamos acá. Cuarta dimensión. Entonces, cada 1000 metros tenía que ver con avances, con niveles. ¿Ok? Entonces, el rato que el profeta iba avanzando, se iba sumergiendo. Y es Dios quien le iba abriendo para seguir avanzando en el reino espiritual en una visión. Entonces, cuando tú entiendes la visión y te dejas llevar por el Espíritu de Dios a un sitio de mayor revelación, Él te abre más profundo. Cuando has llegado a ese sitio, más profundo. Pero hay gente que Dios le quiere llevar a sitios profundos, pero no quieren avanzar porque les da miedo el agua. ¿Ya? ¿Qué le pasó a Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo camine. Véngase, Pedrín. Pero ya estaban, ¿qué? En alta mar. Entonces Pedrín avanzó, pero le dio miedo y se empezó a hundir en el agua. Y Pedrito, pues por ser pescador, era un nadador experto, pero el tipo se paniqueó y empezó a ahogarse. ¿Y cuándo has visto tú un pescador que se ahogue? No, pues los tipos nadan duro. Y si se ahoga es porque se cansó. Se cansó de tanto y porque había una corriente. Pero Pedro no es que dijo se puso a nadar, el tipo ni intentó nadar. Porque en las aguas que Dios te sumerge, no es cuestión de que tú puedes nadar con tus habilidades, tienes que dejarte llevar por Él. Exacto. ¿Ya? Porque no puedes moverte humanamente, tienes que moverte en el Espíritu. Y si Jesús estaba caminando sobre las aguas es porque Él ya rompía las reglas de la gravedad porque andaba en el Espíritu. Y la Escritura dice que el que anda en el Espíritu ya no hay ley sobre él. Y ley significa hasta las leyes naturales. Jesús rompía las leyes naturales, la ley de la gravedad. Si Él quería volar ese rato, volaba. Estamos acá. Amén. Ahora miren. Cuando entendemos lo que son niveles de profundidad y discernimiento, nosotros cuando vemos que Dios nos muestra algo debemos profundizar más, avanzar más. Porque yo recuerdo que les pasé que el número 1000 era ¿qué? ¿Quién puso atención ahí en eso? Vamos a ver. Por acá yo les puse. Aquí está. Número 1000 en hebreo es Alep. ¿Ya? Y que Alep tiene que ver con niveles de avanzar, de profundidad. Tiene que ver con fe, niveles de fe. Alep significa niveles de fe. Entonces quiere decir que para avanzar en la revelación tú tienes que creer. Porque si te estás metiendo en un sitio más profundo, tú no te vas a asustar y le dices, oye Señor, pero verás que acá ya me estás llegando a la cintura y híjole, ¿no? Él seguía. Y cuando dice sentí que ya no tocaba y solo se podía nadar, porque ya no se podía caminar, pero no se asustó, porque sabían que es Dios el que le está metiendo a eso. ¿Ya? Yo muchas veces he soñado que he estado parado en la orilla del mar y que viene un tsunami y me tapa y me cubre el agua y yo estoy tranquilo nadando adentro. No me asusto porque veo que la gente ¡ay! Corre. Y cuando veo que el mar empieza a crecer, yo me sigo metiendo. ¿Me captan? Porque cuando entiendes que lo que viene es de Dios, no te preocupa, porque es Él el que te quiere sumergir en el reino. Por eso incluso delante del trono hay un mar de cristal. Entonces el mar de cristal, todo lo que es mar y aguas tiene que ver con el fluir del Espíritu, con visión, con revelación. ¿Estamos? Ahora, perdón. Todo lo que sale en una visión y entra a un sitio muerto lo levanta. Dice que esa agua bajaba desde el este, bajaba ese río hasta encontrarse con el mar muerto. Pero dice que eso hacía que el mar se refresque. Por más muerto que esté ese mar, por la cantidad de sal que tiene, sí le entra agua al mar muerto. Creo que hay un río que le manda agua, pero no hay un río. No hay ingreso de agua, pero no hay de salida. El agua que entra refresca el mar. O sea, cuando tú te mueves en un nivel de profundidad espiritual y de discernimiento, cuando Dios te revela lo que estaba muerto, seco, tiene que despertarse. No importa qué tan cargado, cuánto tiempo lleve muerto, cuando la revelación tú te metes en lo profundo, ese río de profecía que lleva un significado, prende las cosas, activa las cosas, refresca. Estamos acá. Ahora, cuando ve árboles, ¿dónde estábamos acá? Ya creo que me salté. Cuando ves árboles en la orilla, significa que hay gente que está recibiendo alimento de lo que Dios te está dando a ti.
Porque fuiste tú el que se sumergió en el río, pero los árboles no. Los árboles se alimentan de la filtración que hay en el río por debajo de la tierra. Pero cuando había el arroyo no había árboles. Pero cuando había río sí. Entonces quiere decir que el río abarcó tal ancho que eran 1800 metros, ¿no, Mari? 1800 metros de ancho, que son 8,000 codos. No, 4,000 codos, gracias. Ya me estaba yendo de largo yo. 4,000 codos, 1800 metros. Quiere decir que cuando Dios te amplía el panorama para ver, ya, ahí es cuando la gente empieza a pararse alrededor de la visión. Y la gente empieza a alimentarse de lo que Dios te mandó. ¿Ok? Porque cuando Dios te muestra algo, es para que tú lo sueltes a alguien. Estamos acá. Ahora mira, pero no confundir, porque estoy tratando de explicarle como Dios me hizo entender en la mañana. Versículo 9. Cuando esto suceda, enjambres de toda clase de seres vivientes podrán vivir en donde quiera que fluya su corriente. Así que habrá un vasto número de peces porque esta agua está fluyendo allí, para que donde quiera que el río fluya, todo sea restaurado y capaz de vivir. Significa que cuando Dios te da una visión y una palabra profética es para causar un cambio. Porque va a haber gente que se va a alimentar de la palabra que Dios te está dando a ti, de la unción y del poder y de la capacidad de moverte en el reino espiritual. Donde antes solo había un arroyo, no había ni peces, ni árboles, ni nada, hizo un río grande que incluso refrescaba al mar muerto. ¿Ok? Pero ahí se acercaron pescados, personas, todas clases de animales. Cuando Dios te da una palabra profética es para traer vida. ¿Ya? Una palabra profética no te va a destruir, salvo que tú estés mal con Dios. Pero cuando Dios te trae una palabra profética es para cambiar la vida de la gente. ¿Me captaron? Una palabra profética te cambia la vida. Y donde hay un fluir de la profecía de Dios, la gente se acerca para alimentarse. ¿Me captaron? Estamos acá. Porque donde hay un fluir está la presencia y está el Espíritu Santo. Sí, sí. Entonces, versículo 10. Pescadores se pararán en sus costas, extendiendo sus redes por todo el camino desde el En-Gedi hasta el En-Eglaim. Chuzo, bueno. Habrá tantas clases de peces allí como el gran mar, el Mediterráneo, y una gran variedad. Te empieza a hablar de que se acerca mucha gente, porque en la Biblia a la gente compara con árboles y con peces y con animales. Sí, por eso dice que el rebaño somos ovejas, ¿no? O te daré fuerzas como el búfalo, o te levantaré como el águila, ¿ya? Esto significa que se va a acercar gente, ¿ok? Cantidades de gente para que tú le hables lo que Dios te pone a hablar. Amén. ¿Ok? Pero para que empiece tú tienes que entender lo que es el sumergirse en una visión. A mí cuando me cuentan un sueño, yo les pregunto, ya. Me dicen, pero pastor, no entiendo el sueño. Detalles. ¿Y cómo estabas vestido? ¿Y qué había alrededor? ¿Estabas afuera o estabas en un edificio? ¿El edificio de qué color estaba pintado? ¿Tú de qué estabas brillando? ¿Estabas en tinieblas? ¿Había sombras? ¿Había el cielo abierto? ¿Estaba oscuro? ¿Había estrellas? Así soy yo cuando me cuentan un sueño. Muy detallado. En serio. Pastor, tuve una visión. Ok, ¿y qué escuchaste? ¿Y quién hablaba? ¿Sentías algo detrás de ti? ¿Y quién estaba parado? ¿Y qué te inspiraba quien estaba parado detrás de ti? ¿Y cómo era la voz? Híjole, ¿y cómo estaba la gente? ¿Y qué hacía la gente? ¿Y qué hablaba la gente? Porque así tienes que discernir una visión. Ya, no es cuestión de que, vi que explotaba un volcán. Y creo que va a explotar todos los volcanes. No. Porque no netamente que explote que sueñes que explota un volcán es porque va a explotar un volcán. O a veces sí. Porque como les mandé en el audio temprano, las visiones o los sueños proféticos son muy complejos de discernir, porque muchas veces lo que tú ves no es como tú lo ves. ¿Ya? El faraón, estoy repitiendo partes del audio que les mandé temprano, el faraón, al haber tenido un sueño profético dado por ¿quién? Por Dios. Pero el tipo no era profeta. ¿Ya? Pero Dios le habló por un sueño. ¿Y por qué le habló? Porque era el rey y la cabeza de esa nación. Y Dios, aunque haya el profeta top o el visionario top, siempre le va a revelar algo a la cabeza, aunque la cabeza no entienda el sueño.
Le agarraron. Y aunque la cabeza ahí era el faraón de Egipto y adoraba demonios y todo, Dios te le reveló primero a él. Por eso yo le sé dar como motiva a la gente. En la actualidad, un profeta te tiene que hablar y confirmar algo que Dios ya te dijo. O sea, si tú sabes que andas en pecado, el profeta va a venir al oído y te va a decir, oye, ya deja la cochinada. Ay. ¿Ya? Y la gente sabe porque pues saben que están en cochinadas. Entonces Dios ya te confrontó primero a ti. Ese es el trabajo del profeta en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el profeta era la palabra literal. Porque lo que hablaba el profeta se iba escribiendo. Entonces lo que iba hablando Dios a Ezequiel, Ezequiel lo escribió en el libro de Ezequiel. Entonces el profeta en el Antiguo Testamento era literal la palabra que Dios hablaba. Ahora pues ya los profetas nos dicen el evangelio según Ani. Y Ani dice, vino palabra de Dios a mí, así que empiecen a escribir. No, porque ya se selló con el Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, si Dios le habla algo a Ani, es algo que ya él confirmó o habló a alguien. Ani tuvo una visión de los últimos tiempos. Está confirmando algo que está escrito acá. Por eso la palabra profética más exacta es esto. Entonces, toda profecía actual tiene que ir alineada al libro. ¿Me captaron? Si se sale de ahí, Jesús dijo, si viene otro ángel con otra revelación o otra visión nueva, no le crean. Estamos acá, porque hay que aprender a entender lo que es un panorama profético, porque en los últimos tiempos habla falsos profetas, falsos apóstoles, falsos evangelistas, pura falsedad, y los genuinos serán muy pocos, contados con los dedos, porque la mayoría va a hacer un mercantilismo de los dones. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque vas a ver que esa gente se alborota por la plata, y solo le interesa la plata, no le interesa el pueblo. Wow. ¿Estamos? Eso pasa hoy. Por eso es que Dios me está poniendo a hablarte a que disciernas el mensaje profético para que no cualquiera te suelte una palabra, te desajuste o te confunda. Porque una palabra profética edifica a todos. Si el pastor Julio le profetiza a Marielita, pues todos se ponen contentos. Y si no se ponen contentos, algo pasa. ¿Me captaron? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, sin embargo, sus bancos de fango y sus manglares no se volverán frescos, sino que permanecerán salobres. ¿Por qué los manglares? Si tú vas a Esmeraldas o a Guayaquil, donde hay ríos, que hay manglares ahí, es donde hay más fauna. ¿Han visto? Ahí hay conchitas, en el caso de Esmeraldas, en los manglares ahí es donde encuentras más conchas y donde encuentras cangrejos. Ya, en los manglares. Pero ¿por qué Dios dice esto no va a pasar en los manglares? Si es donde más vida hay, te repito. Sin embargo, sus bancos de fango y sus manglares no se volverán frescos, sino que permanecerán sólobres. ¿Ya? ¿Por qué van a permanecer así? Porque si tú te metes a un manglar, te vas a enlodar, te vas a ensuciar. En un río no, a la ribera de un río no. Entonces, un manglar es señal de que te vas a embarrar y que te vas a llenar de fango. Por eso el agua no va a ir por ahí. Entonces el pueblo no se tiene que meter ahí. Porque la gente que saca cangrejos y conchas de los manglares, literal tiene que pegarse la embarrada de lodo y de fango. Y con el riesgo de que el cangrejo les pince el dedo. ¿Me captaron? Y en los manglares hay cocodrilos, caimanes. Sí. Entonces quiere que vayas a la ribera donde te es fácil caminar, donde tienes el panorama abierto, donde no te vas a estancar y no se te va a hundir la pierna en fango. Entonces cuando andas en manglar, las piernas se te llenan de fango. Pero cuando ya estás en la ribera ya no te embarras de lodo, porque en la ribera de un río hay una arenilla. Vamos, ahora. En ambas riberas crecerá todo tipo de árboles para alimento. Sus hojas no se caerán ni su fruto fallará. Habrá una fruta diferente cada mes porque el agua fluye del lugar santo o del lugar kadosh. ¿Ya? Así que esta fruta será comestible y las hojas tendrán propiedades curativas. En el libro de Apocalipsis dice que hay árboles que producen un fruto para cada mes del año.
Pero si está arriba en el cielo ese árbol, pero dice que es para sanidad de las naciones. Si ya vamos arriba, ¿para qué queremos un fruto para las naciones si arriba ya no va a haber naciones? ¿O si va a haber naciones? No va a haber naciones arriba. Exacto. ¿Dónde hay naciones? Acá. ¿Y por qué rayos Dios tiene un árbol arriba que es para la sanidad de las naciones? ¿Ah? Vamos, Ani, está fluyendo, Lani. Porque hay cosas en el reino celestial que tú tienes que jalarlas acá. Hay cosas, hay plantas espirituales que tú las jalas y te alimentas de eso del espíritu y te sanas. Mira, en la visión dice, porque el agua que fluye del lugar santo, así esta fruta será comestible y las hojas tendrán propiedades curativas. O sea, hay cosas, esos árboles en el reino espiritual te dan un fruto y te dan una hoja comestible que te sana. En el Antiguo Testamento, yo tengo que acordarme de ese versículo, caray. Hay una parte que dice, yo les he dado plantas para que fabriquen medicina y sanen sus dolencias. ¿Ya? La verdadera medicina no es la tableta de paracetamol, ibuprofeno, tramadol y todas esas tonteras que te intoxican el cuerpo. Es la que sale directo de la planta, la medicina ancestral que te dan cuando empiezas a estudiar medicina en la universidad. Te dan una materia que se llama medicina ancestral. Y la mayoría de médicos se olvidan de esa materia tan fundamental. Y en vez de estar mandando tanto paracetamol para el dolor, vea, más que un clavito de olor, que tiene el mismo poder que el ibuprofeno. Si te duele la muela, mascaste un clavo de olor, aunque es fuerte, pero ¡poc! Te amortiguó y se te fue así. ¿Me captan? Ay, es que estoy con inflamación, me voy a tomar un ibuprofeno. Tómate agua de manzanilla concentrada y vas a ver cómo se te baja la inflamación. Ay, es que estoy con infección en la garganta, cómete aceite de coco y se te fue la infección, porque tiene propiedades antifungicidas, capaz de eliminar el hongo cándida del cuerpo. Pero no, tienes que ponerte, pues, químicos. Exacto, o sea, y no lo digo yo, está escrito, esa es la medicina homeopática que le decimos ahora y que nadie le para bola. Porque viene del reino. Tú vas a una librería hebrea, a una librería israelita, y vas al área de libros de medicina, y dice medicina homeopática, medicina ni sé cuánto, cómo preparar medicamentos, y todo de las plantas. Porque la medicina homeopática es de Dios, por eso el mundo ataca la medicina homeopática. Porque quieren que vivas de los químicos, porque los químicos te curan algo, pero te friegan otra cosa. ¿Me captaron? Estamos acá. Entonces, dice que ese fruto, ¿dónde está? Y sus hojas tienen propiedades curativas. O sea, cuando Dios te da una visión y tú estás en esa ribera y eres ese árbol que se alimenta del agua del lugar santo. ¿Me captaron? Tu fruto tiene que ser alimento para la gente y las hojas que tú das para sanidad. O sea, tú tienes que dar lo que fluye de ti, tiene que alimentar a otros y sanar a otros. Pero si usas la palabra para destruir, para dañar, para lastimar, para condenar, porque una cosa es un versículo que tú lo usas para levantar a alguien y puedes usar el mismo versículo para destruir a alguien. ¿Me captaron? Entonces tú tienes el don para dar frutos que alimentan y hojas que sanan. Por eso Jesús, diciendo yo soy la vid, el que come mi fruto vivirá para siempre, y aunque esté muerto vivirá. Él daba de sus hojas para que la gente se sane, hablando del área espiritual. Ya, no es que literal a Jesús le salían hojas, pero podemos comparar. Dice, las hojas de esos árboles sanan toda clase de dolencias. Y lo primero que vino a hacer Jesús siendo la vid, ¿ok? Vino a sanar gente. ¿Sí? Vino a sanar gente, o sea, daba de sus hojitas para que la gente coma, porque no toda hoja es comestible. Anda un eucalipto y táscate una hoja de eucalipto a ver cómo te va. Vas a decir, ¡ah, qué asco! Pero sácale una infusión y tómate. Va a ser súper. ¿Me captaron? ¿Ya? Pero sí puedes tascar una hojita de naranja o una hoja de limón. ¿Ya? ¿Estamos acá? Ya casi nos vamos ya.
Pongámonos de pie. Debemos aprender a entender el reino espiritual, cómo se mueve. Y como les explicaba, pues el faraón fue el que tuvo la visión, pero no era el visionario, no era el que interpretaba. Y le dijo, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, ¿qué es? Imagínate, ¿qué te vas a imaginar que Dios te hace soñar con una vaca y cada vaca es un año? Entonces, sí, Señor, me va a caer un filetito, ¿qué me van a venir a... Porque comparas vacas con comida, con carne, con un campo, con hacienda. Ya, es lo que una mente humana piensa. Pero, ¿qué hizo José? Le fue y le preguntó al Eterno. Dijo, mira, pues supe que le hiciste soñar esto al faraón, pues como es cabeza de la nación, pues le revelaste a él. Primero a la cabeza, ahora dime a mí qué significa, ¿no? Porque yo no sé. Entonces yo le dije al faraón que pues yo no sé, porque yo tengo conexión contigo que él no tiene, porque el faraón tenía el canal de entrada, pero no tenía el canal de salida para preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque el faraón le preguntaba a otros dioses, entonces no tenía conexión con Dios. Entonces le llegaba la visión, pero no sabía a quién preguntar, porque sus dioses no le decían nada. ¿Ya? Cambió José, ¿qué hacía? Pues yo sé que ese sueño vino de Dios, entonces yo voy a él, y yo sí tengo conexión con él. Entonces, por más de que el faraón era la cabeza, necesitó de alguien que esté conectado, porque hay cabezas que Dios les habla, pero no están conectados con Dios. ¿Me captaron? Entonces, hay en el reino muchos pastores que son cabeza, Dios les muestra cosas, pero no saben cómo discernir porque no están conectados. Y tienen que ir al que sí está conectado, aunque no es pastor. ¿Le agarraron? ¿Ya? Por eso hay últimamente pastores que están desorientados buscando un profeta para que les diga. Porque se acuerdan que el sábado pasado les dije que es necesario que un pastor tenga, por lo menos como básico, la unción profética. Porque si no, ¿cómo va a decir este es el mensaje que me dio Dios? ¿Cómo te va a dar un mensaje Dios si no crees en la profecía y no estás conectado con el que habla? Porque eso es profecía. Estamos acá. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Pues le dijo, no, es que las vacas son años. ¿Ah? ¿Cómo que una vaca son años? Sí, pues es que acá en el reino las cosas, pues no se ve como que un calendario, ¿no? Entonces, enero, febrero, marzo, abril, sino vaca. Entonces, pues, le quise hablar por vacas. Ah, bueno. ¿Sabes, faraón? Son vacas, ¿qué? Sí, las vacas son años. Ah, ya, ok, bueno. Son años. Para Dios una vaca es años. Un año. ¿Por qué? Pues pregúntale a Dios por qué rayos quiso interpretar años con vacas. Ya, sería de meterse a averiguar significado hebreo de vaca o qué sé yo, no sé, a ver por dónde vamos. Tal vez encontramos algo, no sé. Ya, pero pues, ya, vamos. Entonces, él fue el que le interpretó porque tenía la conexión con Dios. Y fue el que supo descifrar. Por eso los sueños proféticos son los más difíciles de interpretar. Un sueño profético, la profecía es difícil de interpretar. Muchas veces no es lo que piensas. Cuando iban a venir los apagones, yo estaba acostado en mi cama y simplemente caí en un hueco oscuro y dije, Señor, ¿qué? ¿Me mataste? ¿Qué pasó? ¿Me morí? No, me dijo, voy a apagar el planeta. ¿Cómo que apagar el planeta? No entendí. Cuando me vinieron los apagones, dije, ah, caramba, eran apagones. Después me hizo soñar con un terreno seco y la gente andando en un terreno seco. Y yo veía que volaban aviones y la gente buscaba cosas. Y yo decía, todo seco, no llueve. Y veía el piso cuarteado. Pero había césped seco. Yo alzaba el césped y abajo estaba fresco. Me decía, pero ¿qué significa esto? Y después vino sequía, que no iba a llover. ¿Ya? Entonces, tal vez no se comparaba mucho con eso, porque que voy a apagar el planeta y que iba a saber que iba a venir apagones en el país. ¡No! Entonces después capté, pero como ese rato no captaba, no entendía, yo decía, se va a apagar el planeta, viene un apagón, qué raro, no le captaba mucho. Pero cuando pasó, pues ahí ya capté, entonces yo decía, Dios, pero ¿y por qué no me explicaste de qué era? ¿Por qué no me preguntaste? Y yo, chuta, buen punto. Te dije va a haber un apagón, pero no me preguntaste de qué, ni cómo así, ni en dónde, ni por qué. Entonces tú te quedaste con que va a haber un apagón y ya. No me preguntaste más. Entonces, ¿qué es eso así? ¿Por qué pasa esto? Porque pues Dios instruyéndote y enseñándote a discernir. ¿Me captaron? ¿Estamos acá?
uno mismo se pone límite hasta donde quiere llegar. Exacto. Imagínate que Ezequiel, si no se metía más profundo hasta donde yo, pues, él se quedaba pues en un codo o 2 codos o 1000 codos, él decidía. Entonces el ángel se paraba aquí, en la orilla del arroyo, y tiró 1000 codos. Entonces el pana, porque dice que el ángel le llevó. Exacto. O sí, o el no creer, no confiar. Porque pues decía que, ¿te acuerdas que significaba fe? Entonces te estoy mostrando esto, ¿quieres ir más adentro? Vamos. Entonces dice que con el ángel les llevaba, llegaba ya, vamos 1000 más. ¿Quieres? Vamos. ¿Ya? Entonces uno el que se limita. ¿Ok? Entonces él podía decir, no voy a avanzar medio codo nomás, yo ya no me quiero mojar. Uno mismo se frena. ¿Ya? Jesús dijo como que sí puedes, al que cree todo le es posible. ¿Ya? Entonces los límites, Dios no te pone límites, porque donde está Dios es la eternidad, ahí no hay límites. ¿Ya? Acá hay límites. ¿Ya? Si te botas del suelo, si te botas la terraza vas a darte al suelo, y el límite es del piso, te fregaste, tortilla. ¿Ya? Hay límites, ¿no? Ahí está, límites de velocidad. El reino físico tiene límites, pero si tú te mueves en el reino espiritual no hay límites. ¿Estamos? El límite se pone uno. Así de simple. Ya oremos para despedirnos, ¿ok? Que yo te alabo, buscaré Soberano, gracias. el calor del fuego, No va a intimidarme, no sabrá quién es mi Dios. aunque me queme, voy a adorarte. Aunque me humillen, voy a adorarte. Aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará, mi alma adorará. Soberano, gracias. Gracias, Rey. Gracias, Rey, porque somos de esa generación que no retrocede. Moriré cantando, estoy decidido. Mi lealtad te ofrezco hasta el fin. Yo no me retracto, yo no retrocedo. Si tuviera miedo, no estuviera aquí. Aunque me quemen, sí, Señor. Sí, Señor, voy a adorarte, sí, Señor. Aunque me humillen, voy a adorarte. Aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará. Mi alma adorará. Mi alma adorará. Mi alma adorará. Samadabashem. Santo, nuestra alma te adora. No importa lo que el mundo haga, te vamos a seguir adorando.
te ofrezco. Gracias, soberano. Y aunque me queme, voy a adorarte. Aunque me humillen, voy a adorarte. Aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará. Mi alma adorará. Aunque me quemen, voy a adorarte. Y aunque me humillen, voy a adorarte. Y aunque mi cuerpo sea destruido, mi alma adorará. Mi alma adorará. Mi alma adorará. Mi alma adorará. Gracias, Rey soberano, creador del universo y de todo lo que en él habita. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en el nombre de Yeshua el Mesías. Amados, estamos despedidos. Dios les bendiga grande y poderosamente.